Esta es la transaminasa glutámico pirúvica, que ya lo vamos a explicar en próxima diapositiva. En todo caso, cualquiera que sea la ruta de transaminación, el alfa-cetoglutarato o alfa-oxoglutarato, como dicen en los libros de bioquímica, es el aceptor final de los grupos amino de la mayor parte de los demás aminoácidos. El ácido glutámico resultante de las reacciones de transaminación, acoplado a una desaminación oxidativa reversible que vamos a estudiar a continuación de esto, depende de nucleótidos de piridina, perdón. Las transaminasas se encuentran tanto en las mitocondrias como en el citoplasma de la célula. Creo que les había dicho esto antes. Si bien los de distinta procedencia tienen distintas propiedades fisicoquímicas, por supuesto. Parece probable que la recolección de los grupos amino tiene lugar en el citoplasma con formación de ácido glutámico en único término, ¿no? Recuerden que el ácido glutámico es muy importante acá. El glutamato penetraría en la mitocondria gracias a un sistema de transporte específico que se ha estudiado anteriormente y nosotros lo vamos a ver también de la membrana mitocondrial. En la matriz mitocondrial existe una glutamato oxalacetato transaminasa específica, que es la que ustedes están viendo acá, ¿no? Que tiene dos nombres. GOT, que es glutamato oxalacetato transaminasa, o también se llama glutamato aspartato aminotransferasa. Se la pongo aquí de las dos maneras por si acaso ustedes generalmente se encuentran en los exámenes de laboratorios de esta manera. También la reacción entonces es glutamato, como el aminoácido 1, oxalacetato, como el cetoácido 1, en presencia de la enzima y del piridoxalfosfato. Esto me da aspartato, que es el oxalacetato aminado, y alfa-cetoglutarato, que es el glutamato desaminado. Otra transaminasa específica es, en la próxima diapositiva, la glutamato piruvato transaminasa, ¿no? Está escrito como decir al revés, pero recuerden que estas son reacciones reversibles. Yo puedo escribir los productos acá y los reactantes acá sin ningún problema porque la reacción tiene un equilibrio, una constante de equilibrio igual a 1. Puede ocurrir de igual manera en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, esta se llama glutamato piruvato transaminasa o glutamato alanina aminotransferasa. Las actividades de estas dos últimas transaminasas específicas en suero se suelen utilizar en clínica para determinar enfermedades cardíacas y hepáticas, especialmente estas transaminasas, ya que la glutamato oxalacetato transaminasa abunda en el corazón y la glutamato piruvato transaminasa o aminotransferasa predomina en el hígado, abunda en el hígado. En estos estados o en estadios patológicos, en enfermedad, estos enzimas se liberan de las células respectivas a la sangre, donde los niveles pueden verse aumentados. Entonces, respectivamente, la glutamato oxalacetato aminotransferasa elevada en sangre significaría, podría ser relacionada con una patología cardíaca, y mientras que la glutamato piruvato aminotransferasa una patología hepática. Todas las transaminasas tienen como coenzima, ya se los hemos recalcado bastante, al piridoxalfosfato y comparten un mecanismo de reacción común. La clave de acción es el grupo aldehído del piridoxal, que puede formar reversiblemente una base de Schiff. Y bueno, y pare usted de contar, ¿no? Ya hemos explicado eso ampliamente. Entonces, vamos a hablar, recalcar la importancia del glutamato como intermediario en las reacciones de transaminación. En este caso, la desaminación de aminoácidos, como el glutamato cumple un papel fundamental. Fíjense, los productos de la desaminación de aminoácidos son el ion amonio y el alfa-cetoácido correspondiente al aminoácido específico o un derivado insaturado, ¿no? Las reacciones de desaminación se clasifican en oxidativas y no oxidativas o hidrolíticas, ¿no? Las reacciones de desaminación oxidativa proceden con la reducción simultánea de NAD o NADP o de FAD o FMN. Las desaminaciones oxidativas dependen de nucleótidos de piridina y tienen un exponente en la glutamato deshidrogenasa, que ha sido cristalizada a partir del hígado.
Entonces, el glutamato es un eslabón entre el amonio libre y el grupo amino de los aminoácidos, ¿no? Entonces, el glutamato posee una enzima particular que es la glutamato deshidrogenasa. Entonces este glutamato puede a través de transaminación recibir los grupos aminos de diferentes aminoácidos y entonces llevarlos otra vez al hígado, en donde pueden ser excretados a través del ciclo de la urea que vamos a ver posteriormente. Entonces puede ser desaminado en el hígado o incluso puede ser transformado en glutamina, y también vamos a estudiar la síntesis de glutamina como un intermediario metabólico, además muy relacionado con el glutamato, puesto que la glutamina no es más que el glutamato aminado. La desaminación, la reacción de desaminación del glutamato es una reacción reversible, en contraste con las desaminasas oxidativas dependientes de FAD, que son irreversibles. Esta es una dependiente de NAD o de NADP. Debido a esta reversibilidad, proporciona una conexión con el ciclo de Krebs y permite al glutamato ser oxidado o ser sintetizado a partir de alfa-cetoglutarato según la necesidad de la célula, como ustedes están viendo aquí. Entonces, la importancia grande de la glutamato deshidrogenasa como una enzima importante desde el punto de vista metabólico, tiene sitios de regulación para el GTP, que la regula alostéricamente de manera negativa, y para el ADP, que la regula en forma positiva. Entonces se encuentra en el hígado o específicamente en la matriz mitocondrial. Puede usar NAD o NADP. Sufre modulación alostérica y funciona en las reacciones anapleróticas. Como yo les he recalcado bastante, el glutamato puede insertarse al ciclo de Krebs una vez desaminado como alfa-cetoglutarato, y entonces puede usarse esta reacción para reponer alfa-cetoglutarato en un momento en el que este sea necesario. Esta desaminación oxidativa catalizada por la glutamato deshidrogenasa tiene una gran importancia metabólica, ya que los grupos amino de los diversos aminoácidos, debido a la acción de las transaminasas o aminotransferasas, aparecen en último término en forma de grupos alfa-amino del L-glutamato. En algunas células, particularmente en bacterias, el glutamato sufre una desaminación oxidativa rápida, catalizada por la glutamato deshidrogenasa ligada a piridina, descargándose así en forma de amonio los grupos aminos recogidos de los demás aminoácidos, ¿no? De allí entonces la gran importancia de la glutamato deshidrogenasa. Esto es estudiado en bacterias, pero probablemente. Entonces introducimos aquí el concepto de transdesaminación, ¿no? Entonces, en donde un aminoácido, a través de una transaminasa particular, se desamina a un cetoácido que va a pasar a ser un intermediario metabólico, o incluso va a ser el esqueleto carbonado de un aminoácido que se está requiriendo para alguna otra reacción. Si este va a pasar a formar parte de una ruta metabólica como alfa-cetoácido, entonces este alfa-cetoácido le dona el grupo amino al alfa-cetoglutarato para dar glutamato, y este glutamato a su vez puede sufrir desaminación oxidativa para llevar este amoníaco, que se va a transformar temporalmente en amonio, al hígado, en donde va a ser excretado en forma de urea por una ruta metabólica que vamos a estudiar. Entonces, fíjense, la interconversión de alfa-cetoglutarato y glutamato es un nexo de unión entre el metabolismo de aminoácidos y el de hidratos de carbono, entre otras cosas, como ustedes pueden inferir a partir de estas clases. Esta reacción proporciona la incorporación de carbono derivado de la glucosa a glutamato y subsiguientemente a otros aminoácidos. Entonces entramos en un aminoácido derivado acá que es sumamente importante mencionar, que es la glutamina. Entonces se me fue para el otro lado. Ajá. Y entonces aquí hablaríamos adicionalmente a lo que hemos visto de la glutamina sintetasa, que también se conoce como L-glutamato amonio ligasa. Es una enzima que cataliza la incorporación de amoníaco al ácido glutámico o al glutamato. Entonces tendríamos glutamato más amina más ATP me daría L-glutamina, que sería esta, ¿ok? Más ADP más fósforo inorgánico. Esta enzima dependiente de magnesio
tiene un peso molecular de 600.000. Y no vamos a hablar mucho de la enzima, pero los iones divalentes de esta enzima estabilizan la estructura. Me refiero a la glutamina sintetasa. En ausencia de ellos, la enzima adquiere un estado relajado inactivo, ¿no? Entonces, de modo que la glutamina sintetasa, por supuesto, por estar metida en una ruta metabólica tan importante, es una enzima alostérico, ¿no? Cuando empezamos a hablar de estado activo y estado relajado, o estado relajado y estado inactivo, es susceptible también de regulación alostérica fuerte. Se produce el reensamblaje porque ella está formada por diferentes subunidades con iones de magnesio, que son los cofactores de la enzima, o los grupos de los metales unidos al sitio activo. La regulación metabólica de la glutamina sintetasa es complicada y refleja el hecho de que el producto de la reacción, que es la glutamina, está implicado como donador de átomos de nitrógeno en la síntesis de 8 productos distintos. Fíjense, la glutamina está involucrado en la síntesis de carbamilfosfato, glicina, alanina, histidina, citidina trifosfato, AMP, triptófano y glicosamina. Entonces, cada una de las subunidades de la enzima intacto posee sitios de unión para cada uno de esos 8 productos que les mencioné ahorita. Esto se llama retroinhibición acumulativa, así como para los 3 sustratos que ustedes están viendo acá. Además, la síntesis de esta enzima está sujeta a fenómenos de represión y desrepresión. O sea, es una enzima sumamente importante en el metabolismo y en las reacciones de aminación y transaminación y desaminación. En este caso, la síntesis de glutamina. Entonces está claro que dependiendo de cuál sea el requerimiento metabólico momentáneo, la degradación de aminoácidos que posiblemente se requieren de proteínas de proteínas endógenas para la producción de energía o etcétera, se pueden producir de diferentes vías grupos amino que necesitan ser excretados, que necesitan ser eliminados, porque como les dije anteriormente, el amonio o el grupo amino que se transforma en amonio es sumamente tóxico, ¿no? El amonio disminuye el pH sanguíneo. Imagínense, esto produce acidosis metabólica, lo cual es grave. En el cerebro es convertido a glutamato por vía de la glutamato deshidrogenasa, agotando en el cerebro el alfa-cetoglutarato, que es un intermediario muy importante. Al disminuir el alfa-cetoglutarato, se agota el oxalacetato, disminuyendo la velocidad del ciclo de Krebs y la producción aeróbica de ATP, o sea, es grave la producción la acumulación de amonio. El glutamato se transforma en glutamina por el mecanismo que vimos anteriormente, disminuyendo los niveles de este neurotransmisor y por lo tanto del gamma-aminobutirato. El GABA es un derivado del glutamato que funciona como un neurotransmisor. Aumentan también los niveles de glutamina, que es osmóticamente activa, atrayendo agua hacia las células gliales, produciéndose entonces edema cerebral. Entonces, en conclusión, como dice el título, el amonio debe ser eliminado. Los organismos vivientes, diferentes tipos de organismos lo excretan de diferentes maneras, ¿no? En este caso, por ejemplo, los peces que están sumergidos en el agua excretan directamente amonio, las aves excretan ácido úrico, entonces son uricotélicos, o no, en el caso de los seres humanos somos ureotélicos porque eliminamos urea. Entonces, todos estos, en este caso, pues el ciclo de la urea tiene como la función lograr la excreción de convertir el amonio en un producto de desecho menos tóxico que pudiera ser eliminado a través de la sangre y al final de la orina. Es excretada por la mayoría de los vertebrados terrestres y es sintetizada en el hígado por las enzimas del ciclo de la urea, que ustedes lo tienen acá en pantalla. Entonces, esta al final es secretada al torrente sanguíneo y así
los átomos de nitrógeno de la urea son aportados por el amino proveniente de aminoácidos y aspartato, mientras que el átomo de carbono viene del bicarbonato. Aquí vemos entonces el CO2 que llega como bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica, produciéndome, y el grupo amino proveniente de los aminoácidos, ¿no? Entonces, en el ciclo de la urea existen 5 reacciones, 2 de las cuales son mitocondriales y 3 citosólicas. Entonces, aquí tenemos un esquema de las mitocondrias. Fíjense la membrana externa y la membrana interna mitocondrial, que es altamente invaginada, el espacio intermembrana, y aquí en la matriz mitocondrial ocurren 2 de las 5 reacciones del ciclo de la urea. La enzima importante de mencionar, la vamos a mencionar, que por cierto está muy relacionada con el ciclo de la producción de glutamina, es la carbamilfosfato sintetasa, y esta es la carbamilfosfato sintetasa 1 que ustedes tienen que estudiar, y que es la enzima regulable del ciclo de la urea, es la que es sometida a todos los procesos, a todas las regulaciones alostéricas que necesitamos fijar. Entonces, esta enzima cataliza la condensación y activación del amino proveniente de los aminoácidos y del bicarbonato proveniente del CO2 para formar carbamoilfosfato. Entonces, aquí están el producto, sería el carbamoilfosfato, que es el primero de los 2 sustratos nitrogenados de todo el ciclo de la urea, ¿verdad? Aquí tienes el primer amino que va a ser utilizado para la síntesis de urea en el carbamilfosfato o carbamoilfosfato. La ornitina transcarbamilasa, entonces utiliza el carbamilfosfato para producir citrulina a partir de ornitina, esta ornitina proviene del citosol, se une al carbamoilfosfato a través de la ornitina transcarbamilasa, como les dije, para dar citrulina. La ornitina y la citrulina son también aminoácidos, pero estos son un tipo de aminoácidos particulares que no son constituyentes de proteínas, pero tienen todas las características de aminoácidos, por si acaso se nos ocurre en el examen preguntarles que nos den algún ejemplo. La citrulina tiene que ser exportada hacia afuera del mitocondrión, al citosol, por un mecanismo complementario al transporte de la ornitina. Estos son transportadores específicos, el de la ornitina que la ingresa hacia el interior, hacia la matriz mitocondrial, y el de la citrulina que la exporta al citosol. Un segundo átomo de nitrógeno de la urea es introducido en el ciclo por una tercera reacción de condensación del grupo ureído de la citrulina con el grupo amino del aspartato. Entonces aquí tenemos el grupo ureído de la citrulina, y entonces tenemos el aspartato, aquí está el grupo amino del aspartato, y la enzima en cuestión se llama arginino succinato sintetasa, que requiere ATP para su funcionamiento, generando el arginino succinato. Esta es una molécula bastante compleja que forma parte de una de las 3 reacciones citosólicas del ciclo de la urea, y el grupo amino donado por el aspartato está aún unido al esqueleto carbonado del aminoácido. Esta situación es remediada entonces por otra enzima que se llama arginino succinasa, la cual cataliza la eliminación de arginina, formando entonces fumarato. La arginina es el precursor inmediato de la urea, entonces el fumarato se puede utilizar para digamos, complementar, para resarcir el gasto de ATP. Fíjense que aquí se está usando ATP en la producción de carbamoilfosfato y se está utilizando otra molécula de ATP para la producción de arginino succinato. Entonces podría utilizarse el fumarato en el ciclo de Krebs para la producción de energía, y entonces ser precursor, por ejemplo, de oxalacetato en el ciclo de Krebs, o para
producción de glucosa, ¿no? En la gluconeogénesis. La quinta y última reacción del ciclo de la urea es la hidrólisis de arginina, catalizada por la enzima arginasa, para dar urea, en este caso da urea, aquí está la molécula de urea, y regenerar ornitina. Entonces la ornitina es transportada nuevamente por el transportador específico hacia hacia el interior del mitocondrión para dar inicio otra vez al ciclo, dependiendo de cuánto amino deba ser eliminado en forma de urea. La carbamoil fosfato sintetasa 1 es activado es activada alostéricamente por el N-acetilglutamato. Entonces acá tenemos el N-acetilglutamato. Este metabolito es sintetizado a partir del glutamato y del acetil-CoA por la N-acetilglutamato sintasa. Los organismos vivientes excretan el exceso de nitrógeno resultante del catabolismo de los aminoácidos exacto, a través de este mecanismo. Entonces, ¿cuándo se produce N-acetilglutamato? Cuando aumentan las concentraciones de glutamato, y entonces es un mecanismo de regulación importante. A su vez, el N-acetilglutamato sintasa también es una enzima. Aquí está la regulación de la carbamoil fosfato sintetasa 1 por el N-acetilglutamato, que depende de la concentración de los iones glutamato, pero a su vez la N-acetilglutamato sintasa también es una enzima importante y sujeta a regulación por los niveles de arginina. Recuerden que la arginina es un intermediario del ciclo de la urea, y entonces también los niveles de arginina están relacionados con el control de la regulación o la regulación del ciclo. Entonces aquí, recalcando la regulación del ciclo de la urea, existe una regulación a corto plazo sobre la enzima carbamoil fosfato sintetasa, y cabe mencionar, o digamos es oportuno mencionar, que hay una regulación también a largo plazo cuando cambian los niveles, especialmente cuando hay una regulación o cuando hay un consumo de proteínas, o cuando hay un aumento en la degradación de proteínas endógenas debido a la inanición. Pero la regulación a corto plazo es la que estamos mencionando, la común, que es regulada en donde el N-acetilglutamato es el regulador de la carbamoil fosfato sintetasa 1. Como pregunta de examen, en caso de que les salga el ciclo de la urea, por supuesto nos vamos a referir a la carbamoil fosfato sintetasa, y tienen que acordarse de que no solamente el N-acetilglutamato es el regulador alostérico involucrado, sino que el N-acetilglutamato por la N-acetilglutamato sintasa, en este nivel, esta enzima está regulada también por arginina, y deben decirlo para complementar la pregunta, porque si no estaría incompleta la respuesta. Entonces, como les había dicho antes, de regulación a largo plazo, se han observado cambios en las concentraciones en las enzimas del ciclo hasta 20 veces o más, con cambios en la cantidad de proteínas dietéticas, y esto es regulación a largo plazo. Cuando las proteínas dietéticas aumentan significativamente, las concentraciones de las enzimas se elevan. Bajo condiciones de inanición, los niveles de las enzimas se elevan mientras que las proteínas son degradadas, y los esqueletos de carbono de los aminoácidos son usados para proporcionar energía, incrementando así la cantidad de nitrógeno que debe ser excretado. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y seguimos más adelante con otra información del tema de metabolismo de aminoácidos.